Aquí estoy con Gonzalo Vera, que es una persona que tiene un portal de administración pública muy interesante y que planeó esta plática sobre adquisiciones. Platícanos, Gonzalo. Sí, bueno, fundamentalmente lo que yo quería un poco platicar es darle el enfoque, platicar como generalidades acerca de las adquisiciones. Pues lo que quieras, la idea es eh, pues ver qué podemos platicar ahorita con lo que está pasando en el COVID, según tengo entendido. Sí, es un poco la inquietud, un poco preguntarle ahí algunas cositas. Tengo preparadas unas cuantas, 3 preguntitas ahí, y bueno, si por ahí surgiera alguna otra de las personas que nos estuvieran viendo, pues bienvenidas sean, ¿no? Pues igualmente cualquier ahorita estoy viendo cualquier chat que nos envíen. Hola Espi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿No? Cualquier cosa que nos envíen por el Facebook lo vamos comentando y contestando. ¿Sale? Claro que sí. Bueno, Primero, adelante. primero, a mí me gustaría decir, salud, un cafecito. Desde el punto de vista conceptual, digamos, el gobierno primero necesita realizar sus adquisiciones para todo tipo. A mí se me ocurre desde la papelería, servicios de seguridad, no sé, los gobiernos necesitan realizar adquisiciones de muchos tipos. Lo que a mí quisiera iniciar preguntándole, ¿cuáles son los mecanismos, los 3 mecanismos que tiene el gobierno para poder realizar sus adquisiciones? ¿Qué dice la ley sobre esto? A ver, mira, yo primero empezar con esta idea. Los gobiernos sí necesitan las adquisiciones por bienes y servicios y es una parte importante del Producto Interno Bruto. O sea, lo que compra el gobierno a la sociedad, al mercado, para efectos de poder cumplir con los fines que les establece la Constitución, pues llega a representar un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, ¿no? Si lo sumas con la obra pública, estaremos hablando de cerca de entre un 8 y 12% del total del Producto Interno Bruto. Entonces es muy importante la acción del gobierno en el mercado. Y dediquémonos a adquisiciones nada más. No solamente el gobierno necesita de los particulares y el mercado para poder cumplir con sus fines. Eso es indudable. Sino que también es un derecho de los particulares participar con el gobierno vendiéndole bienes y prestándole servicios. Eso es muy importante porque no solamente el Estado debe comprar en las mejores condiciones de precio, calidad, oportunidad y financiamiento, sino que también es justo que cualquiera pueda hacerlo en esas condiciones. Y entonces no es injusto que solamente los compadres del que se encarga de adquisiciones tenga derecho a acceder a ese mercado. Entonces las reglas están hechas en ese doble sentido. Están hechas en el sentido de que el Estado obtenga las mejores condiciones, pero también están hechas en el sentido de que cualquiera puede intervenir. Es lo que se llama la libre concurrencia. Entonces se tiene que garantizar los dos aspectos. Eso es lo primero. Adelante, Gonzalo. Con respecto a los mecanismos, algunos sabemos que son 3, digamos, los que prevé la ley, los que prevé el marco legal. ¿Cuáles son esos 3 y cuáles son las diferencias que tienen? A ver, lo primero que hay que establecer es dividir en dos el manejo de los recursos económicos del Estado. Primer elemento, independientemente si es cualquiera de los procedimientos que ahorita vamos a platicar, el que se elija, independientemente de eso, cualquier recurso se debe manejar con honestidad, transparencia, eficacia y eficiencia. Cualquiera. Independientemente de cómo decidas tú allegarte bienes y servicios. Te lo puedes llegar de dos maneras. Una, autoritariamente. Confiscas
requisas, ocupas, expropias como Estado para poder cumplir con tus fines. Y eso se puede dar en la emergencia. Es posible, en una emergencia como la que vivimos, que el Estado de repente diga, requiso tales hospitales para poder atender el COVID. Es posible, ¿no? Y entonces es una forma, o requiso tal fábrica para tomar el control directo de la producción de un bien, de mascarillas, para que haya suficientes mascarillas. Se vale. Ese es el aspecto autoritario. Y en este momento es posible. Afortunadamente el Estado no ha recurrido a ese poder que tiene. Ha preferido concertar con el gobierno, con los particulares, para que los particulares a través o ya de la solidaridad o ya bien a través de la compra de bienes, otorgue el servicio. Ejemplo, el Estado se reúne con los hospitales privados y llega a un acuerdo que los hospitales privados van a recibir pacientes del COVID, ojo, al precio que cobraría el IMSS y el ISSSTE. No lo hacen gratuitamente y tampoco muy barato que digamos. El IMSS y el ISSSTE cobran, cuando cobran el servicio externo, como cualquier hospital. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que distinguirlo. Lo puede hacer autoritariamente o lo puede hacer a través del acuerdo de voluntades. Solo en una emergencia, o sea, solo en este caso. En cualquier caso de emergencia lo puede hacer. Claro. Pero, por ejemplo, ¿cómo obtiene el Estado cooperación de tu parte en un momento de normalidad? Con los impuestos. A ver, dame parte de tus ingresos para que yo pueda cumplir con mis fines. Es una forma en que cooperamos económicamente, autoritariamente, con los impuestos. Ahora, esa es la normalidad. Aquí estamos en la extraordinario. El Estado puede requisar, puede llegar a tu casa un día y decir, oye, los estados para enfermos del COVID, oye, no quiero, no es que no quieras, pues necesitamos, y lo requisa. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. No, afortunadamente no ha acudido a ese expediente. Seguimos en la parte de contratación. Y entonces, tu pregunta está ubicada solamente en la contratación. Exactamente. ¿No? Ok. Sí. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? O la siguiente respuesta, mejor dicho. Los mecanismos. ¿Cómo elijo al cocontratante? Exactamente. O sea, ¿cómo elijo la persona a la que le voy a comprar? Al proveedor, al contratista, al vendedor de productos. ¿Cómo lo elijo? Y hay dos sistemas. El primer sistema es libre. El servidor público o el que está en el ente público elige a su voluntad al cocontratante. Y el segundo sistema es rígido, a partir de un procedimiento reglado. Ojo, tanto en la libre como en la rígida, los principios de eficiencia, economía, honestidad y transparencia se deben respetar. ¿Sí? Si yo tengo 10 pesos para comprar algo y se me da la oportunidad como servidor público de comprarlo libremente, aún ese ejercicio libre de la facultad de compra tiene que ser respetando esos principios. De acuerdo. ¿Sí? Quedamos en esto. Ahora, la restringida, ¿cómo se llama? Licitación pública. Y las libres, o la libre, se llama adjudicación directa. Y la medio libre se llama invitación a 3 personas. ¿De acuerdo? Entonces son 3. ¿Cuál señala la Constitución? La Constitución es muy clara, Todas las selecciones del cocontratante debe ser por licitación. Aquí me señala doña Emma Solís y tiene razón. El principio de libre concurrencia que señalábamos es lo que busca evitar la corrupción. Pero de eso platicaremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. En todos los casos
se tienen que respetar los principios de economía, eficiencia, honestidad y transparencia. La Constitución te señala que todo se debe hacer por licitación pública y solamente excepcionalmente puedes acudir a la libre o a la medio libre. La medio libre, llamémosle invitación a 3 personas, y la libre, adjudicación directa. De acuerdo. Ahora bien, o sea, a mí a partir de esta concepción, digamos, si la licitación pública, incluso la propia Constitución, marca que debe ser la regla, aquí, y sabemos que tenemos las otras dos opciones. ¿Por qué, digamos, un poco analizando cifras y datos y todo esto? Si analizamos con corte abril de este año, el 76.2% de las adquisiciones que realizó el gobierno federal se realizaron por la vía de la adjudicación directa. Solo el 17.6% de ellas fueron por vía de licitación pública. Ahí mi pregunta es: ¿por qué es la licitación pública el mecanismo que marca la Constitución? O sea, ¿por qué es el mejor? En búsqueda de mejores condiciones para el Estado. A ver, aquí hay que ser muy cuidadosos. La licitación pública lo que te permite es, voy a hacer una tautología, voy a decir una tautología. La licitación pública lo que te permite es ventilar el procedimiento de tal manera que los principios básicos de un proceso de adquisiciones, que sería la igualdad, la publicidad y la libre concurrencia para obtener las mejores condiciones para el Estado, se presenten. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque la licitación pública tiene como elemento que las propuestas se hacen en sobre cerrado y este sobre cerrado se abre en una junta donde todos los interesados acuden y entonces queda claro cuáles son las propuestas de cada uno de los interesados. Entonces, la licitación pública te da la idea o te genera el supuesto que va a haber mayor transparencia y probabilidad de respeto a los principios que hayamos comentado. Por eso la Constitución se inclina hacia la licitación como la regla. Y solamente pone como excepción a la licitación pública y a la invitación a 3 personas. ¿De acuerdo? Ahora bien, Jorge, ahorita te contesto tu chat. Jorge Delgado. Aquí lo importante es esto, que aunque la Constitución establece esa regla, la realidad siempre va a ser al revés. Me explico. Y este es una pequeño trampa, falacia, que desde hace años se emplea en los críticos de las adquisiciones del gobierno, de cualquier tipo, para decir que no se hacen las cosas correctamente. A ver si logro explicar la trampa. El número de contratos por adjudicación directa siempre va a ser mayor al número de contratos por licitación pública. Siempre. Eso no se va a poder cambiar. ¿Por qué? La primer excepción que establece la ley para irte por la libre, por la adjudicación directa, es el monto. De acuerdo. La mayoría de las adquisiciones que hace las entidades públicas son de pequeño monto. Te voy a poner un ejemplo absurdo. Imagínate que para que en una oficina pública se compraban unas pizzas porque se acaban a comer tarde a trabajar tarde por un bomberazo, se hiciera por licitación pública. Claro. No tiene sentido. Entonces, muchas de las pequeñas adquisiciones que hace el Estado, cuidando la fragmentación, son licitación pública. La mayoría, siempre, la mayoría. Muchos de los servicios son licitados. Ahorita vamos a esa excepción. Entonces, por monto, muchas son
adjudicación directa. El monto varía según el tamaño de la entidad. Si la entidad es grandota como el IMSS, la adjudicación directa llegará a 1 millón, por darte una cifra. No la tengo a la mano. Claro. Si la entidad pública es pequeña, el monto por adjudicación directa llegará a 50,000 pesos, Infonacot, ¿no? Y entonces, la mayoría de las compras, pues son adjudicaciones directas, por lo que te estoy comentando. Ojo, lo que nos tiene que preocupar es el monto. El monto de las licitaciones públicas sí tiene que ser entre el 70 y el 100%, no más del 30%. El monto, es decir, de los 1,000 pesos que tienes asignados, 700 pesos se tienen que gastar por licitación pública y solamente 300 por ITP o adjudicación directa. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, el parámetro comparativo es el monto. No el número de contratos. No el número de operaciones. Okay. Imagínate, claro, tu secretaria comprar una pluma, va a la tiendita, una adjudicación directa. Claro. ¿Sí me explico la trampa de la cifra? Es una trampa muy clara. Ahora, esto no significa que haya gente que fraccione para eludir la licitación. Eso ya es una fraude a la ley. Fracciono las compras para que sea de pequeño monto en vez de consolidarlas y hacer una licitación. Eso se da, hay que estar cuidadosos de que no se dé. Okay. ¿Me explico? Para eso son los porcentajes de los montos. Claro. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. ¿Alguna otra? Ahora, segunda excepción, y es la que vivimos ahorita. La ley en el artículo 41 de adquisiciones, en la ley de adquisiciones, en su artículo 41, establece varios supuestos de excepción. Y la fracción segunda dice, si tienes una emergencia sanitaria, pues no vas a hacer el procedimiento de licitación, adjudica directamente, que es lo que estamos viviendo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Y entonces eso sí te puede cambiar el monto, porque entonces lo quieras adjudicar a través de una licitación, lo acabas adjudicando por una adjudicación directa y te cambia el monto, el porcentaje que debiera ser. Claro. Si pasas de un porcentaje, tienes que pedir autorización a la función pública. No está arreglado esa parte. ¿De acuerdo? No puedes gastarte más allá de ese porcentaje. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ahorita vimos una licitación pública de excepción, no por monto. Y es donde tenemos que ser muy cuidadosos. Ok. Deja contestarle la pregunta a Jorge. Jorge Delgado Ramírez dice, algunos clientes míos participan en licitaciones públicas para adjudicaciones con bienes con buenas propuestas técnicas y económicas, pero nunca o muy pocas veces ganan. Entonces, ¿dónde está el derecho de cualquier libre concurrente? ¿Es titular a ese derecho subjetivo en participar con piso parejo? A ver, el deber ser no necesariamente es el ser, ¿no? Y sabemos que hay personas que manejan indebidamente las adquisiciones. Y esto no sé en qué porcentaje pueda pasar y en dónde esté pasando, eso será cuestión de analizarlo, pero suele pasar en algunas dependencias y entidades. Eso, evidentemente, el piso parejo a veces no es tan parejo, si lo quiere ver así. Sí, eso ocurre, pero eso no es el derecho, eso es lo que ocurre. Y aquí me invitas a hablar de derecho, ¿no? Porque si quisiera platicar anécdotas, tengo muchas. Muchas. Gonzalo. Doctor, un poco, no quiero meterme ahí de lleno al tema, pero digamos, hay un riesgo que existe. Algunos estudios que se han realizado con respecto al ejercicio de los recursos públicos y a las compras desde el inicio de este sexenio, y básicamente la tendencia el tema de cuál es la vía por la cual realizan las adquisiciones, se ha hecho por
adjudicación directa. Hayan habido algunos casos que han sido polémicos, ¿no? Incluso hay un último que por ahí generó cierta polémica en estos últimos días. ¿Cuál es el riesgo que usted podría ver a partir sabemos que una gran parte del discurso del ejercicio del gobierno de la Administración Pública Federal actual ha sido el combate a la corrupción? ¿Cuál es el riesgo de que en este momento se están realizando, se realicen compras sin el mecanismo que habíamos mencionado de la licitación pública? Y cómo podría el gobierno federal matizar ese riesgo en posibles, digamos, sin que se obtuvieran las mejores condiciones para el Estado? ¿Cómo podríamos matizar el riesgo? Dándole la razón a nuestro amigo don Jorge Delgado Ramírez, el riesgo de corrupción está en la licitación pública o la adjudicación. Quien va a hacer trampa la puede hacer en las dos. ¿Estamos de acuerdo? Puede cambiar el piso parejo, no le hace unas bases de tal manera que solamente uno o una persona los pueda cumplir y entonces en ese momento limita la libre concurrencia. La trampa se puede dar en la licitación pública y en la adjudicación directa. Empecemos por ahí. El honesto va a ser honesto en las dos y el deshonesto va a ser deshonesto en las dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde hay más probabilidad de hacer trampa? En la licitación pública, en la adjudicación directa que en la licitación pública. Eso es indudable. Okay. Pero el tramposo le va a encontrar hasta con siete vigilantes, testigos sociales, observadores ciudadanos. El tramposo le va a encontrar salida, ¿no? Eso empezamos por ahí. Ahora hay mayor probabilidad en la adjudicación directa. La respuesta es sí. Hablemos de este gobierno, sin entrar a las cifras, porque las cifras son peligrosas, por decirlo de alguna manera. Pero entremos a las imágenes. Este gobierno lamentablemente empieza, ojo, creando una urgencia donde no hay urgencia. Me explico. El artículo 41, fracción segunda, habla de que se pueden adjudicar directamente bienes cuando hay una urgencia. Muchas entidades para eludir la licitación pública, esa adjudicación directa, crean emergencias que vienen de su propia ineficiencia administrativa. Dejan correr un tema hasta que es urgente atenderlo y entonces intentan utilizar esa excusa para adjudicar en forma directa. Y este gobierno empezó con una de esas, las famosas pipas compradas en Nueva York. Y esas realmente son fue un mensaje equívoco a todos los que se encargan de las adquisiciones. Porque fíjense, se fueron hasta la Secretaría de la Función Pública a validar una compra sin bases ni especificaciones correctas a Nueva York, sin hacer un estudio de mercado preciso de cuánto iban a valer unas pipas por una urgencia inventada del huachicoleo. Ese tipo de mensajes o ejemplos afectan mucho a la credibilidad del gobierno cuando lleva a cabo las adquisiciones. Y ese hecho es lo que ha provocado en los últimos 10 meses o en los últimos 8 meses que las cifras que tú me dijiste, el 70 y tanto, 16, se lean negativamente. ¿Por qué? Porque empezaron dando un mal ejemplo. Y eso es una lástima para el gobierno en general y para la gente que hace bien las cosas. Claro. Ese es el punto. Ahora, las cifras. Hay que ser muy cuidadoso con las cifras. ¿Por qué? Te voy a explicar un fenómeno muy particular.
las compras consolidadas. ¿Qué es una compra consolidada? Ahorita le comento algo, don Rodrigo, en su chat. ¿Qué es una compra consolidada? Desde el 2008 se pensó que lo mejor para, para poder llegar a las mejores condiciones para el Estado, actuar con la fuerza de compra del Estado. Y en medicinas se empezó a consolidar la compra de medicamentos. Trae sus ventajas y trae sus desventajas. Pero una de las ventajas es que los precios de compra del material médico y medicinas bajaron significativamente. Una de las desventajas fue la concentración de los proveedores. ¿Por qué? Porque al ser una licitación tan grandota, con fianzas muy importantes, pues solamente empezaron a participar los grandotes. Hay una concentración y al mismo tiempo hay un beneficio. Por lo que eso habrá que cuestionarlo. Okay. Pero lo importante es que, por ejemplo, el IMSS realizaba toda la compra consolidada, hace una licitación pública donde participaban la Secretaría de Salud, el ISSSTE y algunas entidades federativas, compraba y después el ISSSTE iba y le compraba a la persona que había ganado la consolidada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. En realidad, la compra del ISSSTE devenía de una compra consolidada, de una licitación pública. Pero en sus registros, como el ISSSTE no había hecho una licitación pública, había hecho una adjudicación directa, en sus registros aparecía como adjudicación directa. Entonces hay que ser muy cuidadosos con las cifras que manejan en los periódicos. Okay. Hay que ver de dónde viene la adjudicación directa. Si viene una compra consolidada, realmente no es una adjudicación directa. ¿Me explico? Entonces hay que ser muy cuidadosos con las cifras y cómo se plantean en el sector público. ¿Me permites contestarle a Rodrigo? Leo la pregunta de Rodrigo. En materia de salud, es recurrente que las instituciones de salud adquieran a través del procedimiento de adjudicación directa bajo la excepción de adquisición emergente, siendo que lo realizan en forma reiterada excediendo los montos y precios del mercado. Mi pregunta, ¿estas instituciones se incluyen en fraude de la ley al realizar la forma recurrente? A ver, aquí habría que analizar el caso. En principio, la urgencia suele ser ineficiencia administrativa de una planeación una mala planeación en determinar las necesidades a futuro. Cierto, don Rodrigo. La urgencia puede ser un reflejo de una mala administración. Sí, puede suceder. Ojo, también hay una práctica, ya la comentábamos, de fraccionar las compras. Eso es un fraude a la ley. Cuando se detecta que alguien está fraccionando compras para no superar el monto de la adjudicación, puede ser sancionable. Sí. Y esas suelen ser detectadas y sancionadas. Las que a veces otras prácticas no son detectadas, pero el fraccionamiento de compras es algo que suele detectarse y sancionarse. Lo más difícil, en cambio, es más difícil la urgencia, porque en la urgencia hay una valoración subjetiva del requirente del medicamento en este caso, y puede justificarse, aunque muchas veces, como le comento, puede provenir de una mala planeación. Gonzalo. Doctor, a mí, a partir de lo que acabo de escuchar, me surge una duda y que además es un poco el tema que a mí más me gusta, que tiene que ver con la gestión de las personas. ¿Qué tanto influyen las personas en todos y cada uno de los procesos de la administración pública? Nos acaba de señalar algo interesante que tiene que ver con que pues a veces no es el mecanismo. Si alguien quiere
no sé, realizar una adquisición que no sea bajo las mejores condiciones para el Estado, lo va a hacer así sea en una licitación pública. Y entonces aquí es donde yo quisiera preguntarle, ¿qué tanto entonces es importante el factor humano en quien lleva las adquisiciones? A ver, el factor humano es fundamental. Evidentemente, las adquisiciones es un clásico del dicho mexicano que dice algo así como, no me des, ponme donde hay. ¿No? Hay mucha gente que anda buscando llegar a esta zona porque pues ahí es donde hay, ¿no? Claro. Y hay prácticas, lamentablemente, en el sector público y en el sector privado, ¿eh? Los gerentes de compra del sector privado también hay que estar, a veces no hay la gente más honesta, como también la puede ser muy honesta, ¿no? Claro. Ninguna es exclusiva. Y que empiezan a pedir el 10 o el 20% sobre las adquisiciones o sobre las compras. Eso es donde más se da la corrupción, en estos porcentajes que empiezan a pedir sobre las compras. La formalidad luego suele respetarse, ¿no? Claro. Porque porque es lo que se suele verificar con mayor cuidado. Donde es más difícil agarrar a estos mañosos, tramposos, es en estos 10% que suelen pedir, ¿no? Hay gente que ya se les conoce hasta como el 10% pues en el medio. Hay gente que ya sabe que es deshonesta. Y hay también gente que es honesta y que trabaja correctamente en su función, como donde quiera, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. ¿Cómo? Pues hay mecanismos de prevención. Primer mecanismo de prevención, la declaración patrimonial. Los que están en adquisiciones siempre han estado obligados a presentar declaración patrimonial. Con la reciente reforma se establece un apartado especial para ellos, para ponerles una vigilancia adicional. Y en las plataformas digitales hay un especial para ellos. O sea, este es un sector que hay que tener siempre mucho cuidado, porque sí hay mayor probabilidad de desviación de la conducta. ¿Sí? Don Víctor Carvente, nada más le pido un favor, no sea malo, mi memoria no da para tanto. ¿Qué dice el artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana? Porque de memoria no se la voy a contestar, discúlpeme. ¿No? Si me hace favor de transcribírmelo para que yo le pueda dar una respuesta más o menos satisfactoria. Don Eric Grande, por supuesto que seguridad nacional es uno de los elementos que excepcionan del cumplir de la licitación. Cuando se trata de instituciones de seguridad social, el porcentaje del monto adjudicado directamente o por licitación se modifica con respecto a las otras entidades o dependencias. ¿De acuerdo? Y definir qué es seguridad nacional, como usted bien lo dice, don Eric, puede haber una insuficiencia regulatoria, y de hecho la hay. Gonzalo. Pues no sé si por mi parte son las preguntas que traía, no sé si alguien de los que... Pues esperemos que el don Víctor nos ponga el artículo 8 de la ley de la Ley Federal de Austeridad y Republicana, y con eso nos vamos, Gonzalo, porque luego hablar mucho aburre a la gente, y más de estos temas que son muy áridos. Sí son temas áridos, son temas complejos, son temas llenos de vericuetos técnicos y de prácticas mañosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, déjenme, voy a buscar, ayudarle a buscar el artículo, vamos a ver. Ya lo puse a darle a transcribir, don Víctor. Ahí está ya. Leemos el artículo 8. En la adquisición de bienes muebles, inmuebles, arrendamiento, contratación de servicios y obra pública, se buscará la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables.
Las adquisiciones, arrendamientos, servicios se adjudicarán por regla general y de manera prioritaria a través de licitaciones públicas y de conformidad con lo establecido. Don Víctor, el que redactó eso era don tautólogo. Está repitiendo el contenido de la Constitución. Ya no se realiza de manera prioritaria. La Constitución dice que todas son por licitación. Las excepciones tienen que estar justificadas expresamente. Todo es una profunda tautología ese artículo. Ese artículo se resume en el párrafo primero del artículo 134 constitucional y en el párrafo tercero de ese artículo. Ahí sí, este gobierno le encanta batirle el dedo a la gente en la boca. Y ahí sí se dejan, ahí ustedes. Este artículo 8 es parte de eso. El OIC participa como observador en los procesos licitatorios. Hay una discusión fuerte si debe intervenir y su opinión ser vinculatoria. Hay dos bandos. Yo me ubico en el bando de que debe ser mero observador. Inclusive su intervención puede modificar en forma indebida la decisión. Sí debe emitir su opinión para evitar cualquier desviación, pero hasta ahí. Pero hay dos bandos y es una discusión que lleva 20 años y no la vamos a resolver en este momento. Don Víctor. El OIC no debe validar nada, ¿no? Ni en general es un mero observador. En su caso puede mejorar, puede prevenir, pero los operadores son los administradores. El OIC es un contralor. Y si quieren platicamos de eso profundamente. Gonzalo. Yo creo que con eso estamos por hoy. Pues yo estoy a tu servicio cuando quieras hacer este Gracias. Tipo de llamadas, comentarios, pláticas en tu portal. De veras, estoy para servirte. Haciendo todo el trabajo en la divulgación de la cultura, de la administración pública, que es algo que tenemos que hacer mucho en esto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.